Vamos por favor al libro de Hebreos. Al capítulo 13. Vamos a estar viendo esta mañana ese versículo 10, Hebreos 13:10, que dice: tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. La predicación tiene un objetivo, y empiezo diciendo el objetivo, y el objetivo de esta predicación es reconocer la posición gloriosa en la que hemos sido puestos por su amor, y no lo pone ahí, pero también por su gracia. Repito, reconocer la posición gloriosa en la que hemos sido puestos por su amor. Hebreos, una carta escrita luego lo volveremos a ver, pero Hebreos fue una carta escrita a... Muy bien, habéis cogido la opción fácil, el camino, el atajo. Muy bien, si es verdad, a los hebreos, a los judíos, sí, lo mismo, hebreos y judíos. Entonces, a través de toda la carta de los hebreos hemos estado viendo cómo usa temas que los hebreos conocían perfectamente. Habla del tabernáculo, habla de la ley, habla de los sacerdotes. Usa siempre ideas que los judíos entendían perfectamente. ¿Por qué? Porque llevaban 1000 años con ese mismo sistema de más de 1000 años incluso, con ese sistema de sacrificios, de rituales, todo eso. Entonces, cuando llegamos aquí, tenemos que mantener en nuestra mente que esto es escrito a judíos con un contexto muy claro sobre la ley que Cristo les reveló. Y cuando dice tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, enseguida el judío llevaría a su mente a quiénes son los que tenían derecho de comer de lo ofrecido en el sacrificio. Sabéis que en la ley judía hay cinco sacrificios básicos que se ofrecían a diario. Haciendo cuentas, a lo largo del año se harían 1400 sacrificios de distintos tipos de animales, de distintas ofrendas. A veces algunas eran de comida, la mayoría eran de animales, pero había un sistema de sacrificios. Y de esos 5 tipos de sacrificios, igual la semana que viene, depende cómo vayamos de tiempo, la semana que viene hablaré un poco de esos sacrificios judíos, pero de esos sacrificios judíos el sacerdote podía en muchos de los casos participar de lo que se estaba ofreciendo. ¿De acuerdo? En algunos casos, dependiendo del tipo de sacrificio, y no voy a entrar esta mañana en todo ese tipo de sacrificios, pero dependiendo del sacrificio, el animal era llevado a la presencia del sacerdote. El hombre que venía a ofrecer el sacrificio imponía las manos sobre el animal, y el sacerdote ¿qué hacía? Dependiendo del caso, lo hacía la persona también. Pero moría el animal, y al imponer las manos la persona estaba diciendo: me identifico con este animal que va a morir por mi pecado, me identifico con el animal y el animal muere en mi lugar. Eso es lo que estaba pasando. Cuando lo llevamos a nuestros tiempos, cuando lo espiritualizamos y viene el Cordero Perfecto, la muerte de Cristo es una muerte representativa nuestra. Vamos a mirar un poquito más adelante, vamos a mirar que nosotros hemos muerto espiritualmente, espero, pero todos hemos muerto espiritualmente, lo vamos a mirar. Pero ¿qué era esa persona, ese oficio de sacerdote? ¿Qué significaba el sacerdote a los ojos del pueblo?
El sacerdote, a los ojos del pueblo, era una élite. El sacerdote estaba por encima del resto del pueblo. Eran mirados diferentes porque servían al altar. Cuando estudiamos todo el contexto judío, en los tiempos de Cristo, habían 24 familias que por turnos sacrificaban y se encargaban del templo. Si echamos cuentas, viene a decir que los sacerdotes trabajaban 2 semanas al año. No está mal, ¿no? 2 semanitas al año, ya las quisiéramos algunos. Pero 2 semanas al año trabajaban estos sacerdotes. El resto del año vivían de lo que ofrecía el pueblo, y en algunos casos, como eran gente de élite, gente de nivel, vivían de sus tierras, de sus posesiones, pero eran gente que estaba a un nivel distinto que el resto de judíos. Sus vestiduras les delataban. Normalmente enseñaban en las sinagogas judías. Tenían un puesto de honor en el pueblo. Es donde les había colocado Dios. Un puesto de honor en el pueblo. Eso es lo que veía un judío cuando miraba a estos sacerdotes. Si vamos a primero de Samuel, capítulo 2. El primer libro de Samuel, en el capítulo 2. En el capítulo 2 tenemos esta oración de Ana, que este miércoles estuvimos estudiando un poco de qué decía Ana en esa oración. Pero cuando llegamos al versículo 12, fijaos lo que dice: los hijos de Elí. ¿Quién era Elí? Muy bien, Elí era el sacerdote. Los hijos de Elí eran hombres malvados. Empezamos. Eran malos y no tenían conocimiento de Jehová, y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, le daba igual lo que fuera, mientras pudiera meter el gancho y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Ahora, hay que entender la ley judía para saber si eso está bien o eso está mal. ¿Por qué denuncia Samuel en su libro esto? Porque eso estaba fuera de lo ordenado. Los sacerdotes tenían su parte, pero cuando iban con ese garfio a sacar de la olla, iban a coger lo que no era suyo. Iban a coger lo que les pertenecía al que había venido a sacrificar, y ellos se tomaban este hurto, ¿de acuerdo? Sigue diciendo: asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Vemos que lo correcto era que se quemara la grosura, la grasa, era entregada a Dios, se quemaba como algo para Dios. Y después el sacerdote podía coger su parte, pero el sacerdote venía a coger carne cruda para almacenar o para lo que fuera, rompiendo la ley de Dios. Ahora no vemos, si continuamos leyendo, que nadie venga y diga: oye, ¿tú qué estás haciendo? ¿Cómo podéis hacer esto? Nadie les recrimina, nadie denuncia a estos. ¿Por qué? Porque son la élite. Son los más importantes en el pueblo. ¿Quién les va a soplar a los sacerdotes? Era el puesto de sacerdote un puesto de honor, porque los sacerdotes podían comer de lo que se sacrificaba en el altar y porque los tenían como estas personas especiales. Ahora, lo que nos está diciendo el versículo 10 en el capítulo 13 es que
nosotros ahora tenemos, 10 dice, nosotros tenemos derecho de comer algo que los sacerdotes no tienen derecho de comer. ¿De qué está hablando? Está hablando de que nosotros hemos sido puestos en una posición de dignidad que no tenían ni los sacerdotes. Cuando hablamos de nosotros hemos sido puestos en una posición de dignidad, me estoy refiriendo, claro, a los hijos de Dios. Hemos sido puestos en un lugar muy alto. Todo el libro de Hebreos, desde el principio, está diciendo: vosotros tenéis un mejor pacto, basado en mejores promesas. Bajará el Espíritu Santo y morará sobre vosotros y no hará falta que nadie os enseñe. Basado en promesas de tener a nuestro lado siempre a Dios, basado en promesas de que no nos va a faltar nada, basado en mejores promesas. Tenemos un pacto nuevo con un mejor sacerdote. ¿Quién querría tener a unos sacerdotes así, como los hijos de Elí? Y Dios hace justicia con estos hijos de Elí y les condena a la muerte, y más adelante mueren en batalla y todo esto. Pero nosotros tenemos un mejor sacerdote. ¿Quién es nuestro sacerdote? Jesús, que es el mismo Dios de los cielos. Dios baja para hacerse intermediario y sacerdote nuestro, personal. No un hombre, sino el mismo Dios de los cielos. Tenemos un pacto con condiciones mejores. Y tenemos un pacto al cual nos aferramos cuando creemos en Cristo como nuestro Salvador, más digno que el pacto de ellos. Por eso quiero hablar de la posición del creyente esta mañana. ¿En qué posición ha puesto Dios al creyente? ¿Qué ha hecho Dios con nosotros? Aquí no, que yo sepa, igual sí, pero yo creo que aquí todos somos gente sencilla, nadie es de la realeza, nadie tiene un montón de títulos nobiliarios, nadie es hijo de la duquesa de Alba y tiene títulos en todos los cajones. Aquí somos gente normal, ¿no? Gente sencilla. Y en muchos casos todos más pobres de los que desearíamos. Pero gente sencilla. Y Dios ha venido para acoger a esa gente sencilla y hacerlos sentarse en lugares celestiales, como dice su palabra. Vamos a Efesios 2, capítulo 6. Ahí encontramos este versículo. Efesios 2, 6. Lo primero que nos dice es: y Él os dio vida. La primera posición en la que entra el Hijo de Dios es estar vivo. Vivo espiritualmente, no muerto espiritualmente. Al estar vivos espiritualmente podemos tener comunión con Dios. Bueno, vamos a seguir. Versículo 2. En los cuales... cuando Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Qué es que Cristo nos sentó en lugares celestiales?
¿Qué es que Dios nos ha sentado en lugares celestiales? Evidentemente está hablando espiritualmente. Está diciendo que habéis sido rescatados de vuestra vana manera de vivir, de vuestros pecados, de vuestros delitos, y habéis sido puestos en una posición de honor. Habéis sido sentados en lugares, y cuando se refiere a celestiales, se refiere a lugares espirituales. Nuestra posición espiritual delante de Dios es de muertos a subidos muy arriba, a hechos muy dignos, a ser honrados de una manera muy grande. Todo esto viene simplemente por su gracia. Sin la gracia de Dios no estaríamos aquí nosotros. Si Dios no hubiera querido salvarnos, si Dios no hubiera tenido la misericordia de alargarnos la mano y tomarnos, ninguno de nosotros estaríamos aquí. ¿Cómo de maravillosa es la gracia de Dios, la que nos ha salvado? No hay forma de medir la maravilla de la gracia de Dios. Es tan grande la gracia de Dios, es tan poderosa la gracia de Dios para convertir una herramienta de Satanás en una herramienta suya y gloriosa. Cuidado, no estoy hablando de una persona que es más o menos buena y no intenta hacer daño a nadie. No, estoy hablando de una herramienta de Satanás para destrucción. ¿Dios puede convertirla en una herramienta para él? ¿Qué hizo con Pablo? Pablo no era inocente cuando Cristo lo cogió. Era culpable de destruir el cuerpo de Cristo matando a los cristianos, por los mismos que él luego quemaría su vida. ¿Es capaz la gracia de Dios de convertir al ladrón en alguien que comparte lo que tiene? En vez de robar lo que no tiene, comparte lo que tiene. Pues sí. ¿Es la gracia de Dios suficiente para hacer al mentiroso que su boca sea para iluminación y para verdad? Claro, es que es lo que ha hecho con nosotros. Y ya os he contado alguna vez cuando este señor amigo mío que fue a visitar una iglesia y le dijeron, preséntate. Y él se presentó, bueno, me llamo Emilio y es un placer estar aquí entre asesinos, ladrones, adúlteros, fornicarios, mentirosos y avaros, que Dios ha cambiado por su gracia y los ha hecho hijos de Dios gloriosos. Porque, hermanos, es lo que éramos nosotros. Y espero que no hayan matado a nadie, pero todos hemos necesitado de la gracia de Dios. Y la misma gracia de Dios que salva al asesino de ser un asesino y lo convierte en un comunicador de vida por su palabra, es la misma gracia que te ha salvado a ti. No hay estatus dentro de la iglesia de quién es más espiritual porque Dios le ha sacado de menos o porque su vida había sido manchada menos o había sido manchada más. La misma gracia la que nos salva a todos. No hay orgullo en ningún sitio de yo era antes. Incluso puede ser que Dios tuviera más trabajo, o puede ser que Dios tenga más trabajo con nosotros que el que tuvo con Pablo. Puede ser que Dios tenga que trabajar más en nosotros que lo que trabajó en Pablo, siendo asesino como era y destructor de la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios se apareció a Pablo, Cristo se le apareció y le dijo, dura cosa te es dar coces contra el aguijón, no te va a ir bien, Pablo. Y él cayó de rodillas, quedó cegado y su vida dio un vuelco. Y de ser un destructor pasó a dar vida, así, a ser un instrumento de Dios. Y sabéis, nosotros, no sé si nuestra vida ha cambiado tan radicalmente y de vivir como vivíamos antes en nuestros delitos y pecados, andamos de una forma tan santa. Me parece que Dios tiene que soportarnos a nosotros más de lo que tuvo que soportar a Pablo.
¿Soportarnos por qué? Porque pecamos, porque caemos, porque seguimos siendo inmaduros, porque seguimos ofendiéndonos, porque seguimos sin perdonar, porque seguimos comportándonos como niños espirituales, etcétera, etcétera, etcétera. Y Dios nos soporta. Dios nos soporta en su gracia. Es lo que hace. Por lo menos es lo que hace conmigo. Me soporta en su gracia. Si tú estás en otro nivel, gloria a Dios por eso. Ahora, si Dios nos ha soportado y nos sigue soportando porque dañamos a nuestro hermano, porque nos ofendemos con él, porque nos airamos contra él, etcétera, etcétera, por todas estas cosas. Si Dios nos ha dado ese patrón de soportarnos como somos, ¿qué tenemos que hacer nosotros con nuestro hermano? Israel, es que tú no conoces a Pepito. Soportándoos unos a otros, dice la palabra de Dios. ¿Cuánto tienes que soportar a tu hermano? Pedro viene a Cristo y en un alarde de santidad dice: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? ¡Hasta 7! Y Cristo dice: ¿cómo 7 veces vas a perdonar a tu hermano? ¿Cuántas veces? 70 veces 7. Pedro venía a un alarde de santidad diciendo: Señor, yo soy capaz de perdonar hasta 7 veces. Y dice Cristo: pues más tienes que perdonar. ¿Cuánto tienes que soportar a tu hermano? Y no solamente soportarlo, sino el estándar está más allá, que es amarlo hasta el final. Da igual el carácter difícil, da igual la dureza de palabras, da igual, el cristiano ama, el cristiano soporta, el cristiano perdona siempre. En Mateo 18, en Mateo 28, el versículo 23. 18, perdón, 18. Mateo 18. El versículo 23 cuenta una escena. Cristo dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Cuando se refiere al reino de los cielos, se está refiriendo al reino espiritual en el cual existe el creyente. ¿De acuerdo? ¿Eres cristiano esta mañana? Pues estás en el reino de los cielos, vives en el reino de los cielos. Y dice: el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos, un dineral. ¿De acuerdo? A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. O sea, me debes tanto que te voy a vender como esclavo y lo que saque de ti va a paliar un poco la deuda que tú me debes. Y el siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo lo pagaré todo. Imposible, por ser una fortuna esos 10.000 talentos. Y el señor de aquel siervo, movido a misericordia y sabiendo que él no iba a pagar la deuda, le soltó y se la perdonó. Señor, es imposible que me perdones la deuda, pero soy tan misericordioso que quedamos a cero. Quedamos a cero. No me debes, no te debo. Estamos en paz. Pero saliendo aquel siervo, el cual había sido perdonado, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, una miseria. ¿De acuerdo? Una miseria comparado con los 10.000 talentos que este primer siervo debía a su señor. Una miseria que podía haber sido pagada. Y asiendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Y esto sí es una deuda que se puede pagar. Hago un paréntesis. ¿Por qué he dicho que la primera deuda no se podía pagar?
Cuando lo extrapolamos al sentido espiritual, fijaos que primero hay una deuda entre el Señor y el siervo, que representaría a Dios y al hombre. ¿Y qué hay entre Dios y el hombre? Una deuda impagable. Impagable. La segunda deuda es entre un siervo y otro siervo. Una deuda pagable. ¿De acuerdo? Pero este siervo coge al otro siervo, versículo 30, y fue y lo echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor al primer siervo, le dijo: siervo malvado. Empezamos mal. Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. ¿Cuándo le pagó todo lo que le debía? Nunca. Fue echado eternamente en la cárcel, porque no se puede pagar a Dios. No se puede pagar a Dios con gloria de hombre, con dinero de hombre, con talento de hombre. ¿Por qué? Porque todo viene de Él. Tú no puedes pagar a Dios con algo que es suyo. Igual que si tú le debes dinero a una persona, no le puedes volver a pedir dinero para pagar la deuda. Si me está dando lo que yo te he dado, no me estás pagando la deuda. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón. Y cuando pone ahí esas palabritas, perdonar de todo corazón, está hablando de la forma que hay que perdonar. ¿Cuál es la forma? Perdonar absolutamente. No esas palabras de yo perdono, que eso está muy hoy en día muy de moda. Yo perdono, pero no olvido. Y Dios perdona y olvida. Por eso no hay archivadores en tu casa. No hay archivos que tú vas y los abres y tienes a todos los hermanos de la iglesia en carpetas. Y los sacan y dicen: ¡wow! Chema me ofendió el 13 de abril del 1971. Y desde entonces le sigo odiando. Eso no es el carácter del cristiano. No puede ser el carácter del cristiano. No ha sido el carácter de Dios. No es el carácter de Dios y no puede el cristiano ser de esa manera. Entonces el que no perdona no es perdonado por Dios. El que no tiene misericordia no recibe misericordia de Dios. Todo esto son cosas. Por eso hemos sido puestos en ese lugar de dignidad del que estamos hablando por su simple misericordia y su simple gracia. Otra de las cosas que nos dice la Biblia cuando está hablando de la posición en la que nosotros hemos sido puestos es que nos dice que nosotros somos ciudadanos. ¿De acuerdo? Vamos a Filipenses 3:20. Filipenses 3:20 esa nueva posición en la que nosotros hemos sido puestos dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Ahora, en tiempos en los que esto fue escrito, el tema de la ciudadanía se entendía perfectamente. ¿Por qué se entendía perfectamente? Porque estamos en el Imperio Romano y una persona que es ciudadana del Imperio Romano es una persona que está en un estatus privilegiado. En estos tiempos, por ejemplo en Corinto, una ciudad gobernada por romanos, también en aquellos tiempos, se estima que había 3 esclavos por cada persona libre o ciudadana. 3 esclavos. Si había 20.000 ciudadanos, ¿cuántos esclavos habían?
A ver, los de números. 60.000. El ciudadano tenía derecho que no tenía el esclavo. El esclavo básicamente no tenía derechos. Pero el ciudadano tenía derecho, y esto es ley romana, tenía derecho a concubinas, a prostitutas, y tenía derecho aparte a su mujer oficial. Era una posición de honor. Se compraba la ciudadanía de Roma. Cuando van a castigar a Pablo, Pablo dice, espera, a los ciudadanos romanos se les hace un juicio, porque el ciudadano romano tiene derecho a un juicio. ¿A qué tiene derecho el esclavo? Nada. No tiene derecho a nada. Y lo que está diciendo Pablo aquí es, habéis sido sacados del lodo cenagoso, dice su palabra, y habéis sido llevados a la ciudadanía, pero no una ciudadanía romana, a una ciudadanía celestial. Vuestra nación es una nación espiritual que os está esperando, que Cristo ha ido a componerla, si quieres decirlo así. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Ese es el lugar de dignidad en el que ha sido puesto el cristiano. Ese lugar de dignidad, como toda ciudadanía, como pasa hoy en día con la ciudadanía, cualquier ciudadano tiene sus derechos, pero tiene también sus responsabilidades, tiene sus obligaciones. ¿Y qué expresa Pablo al llamarnos ciudadanos? Pues está expresando que un ciudadano se comporta de la forma o en la manera del país en el que vive. ¿Por qué el cristiano no puede vivir como vive el hombre llevado por sus delitos y sus pecados? Porque es ciudadano espiritual, porque es ciudadano de un reino espiritual. Y el reino espiritual, el reino de Dios, tiene unas normas que son las normas por las cuales se vive en ese reino. Cristo, orando, dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, hágase tu voluntad. ¿Cómo? Que se haga en la tierra, como se hace en el cielo la voluntad. ¿Cómo se hace la voluntad de Dios en el cielo? Pues Dios llama al ángel y le dice, quiero que vayas a hacer esto. Y el ángel le dice, ahora no me viene bien. La voluntad de Dios en el cielo es hecha inmediatamente, sin lugar a la desobediencia. No hay lugar para el pecado, no hay lugar para el orgullo. Así se vive en el reino de los cielos. Y así es como nosotros debemos vivir como extranjeros. Como la palabra extranjero en el griego es la palabra extraño. Tenemos que vivir como extraños en este mundo, siguiendo las reglas del reino al que pertenecemos, que es el reino espiritual. Cuando vemos a Cristo vivir en la tierra, cuando estudiamos cómo Cristo vivió en la tierra, Cristo no dejó a nadie indiferente. Es curioso que a Cristo o le amaban hasta el punto de seguirle y seguir sus predicaciones por donde fuera, o le odiaban hasta el punto de querer matarle. Cristo no dejó indiferente a nadie. ¿Por qué? ¿Por qué llamaba la atención Cristo? Porque no vivía como vivían los judíos. Porque se salió del molde de la convivencia judía, molde en el cual sabemos que los fariseos eran los más importantes, los llenos de orgullo, y la gente les miraba y decían, esto es lo que queremos seguir, a los fariseos, a los saduceos y a los escribas y todos estos. Y eran sepulcros blanqueados, como Cristo les dijo. Cristo causa un impacto porque su forma de vivir es distinta. Porque siendo justo, anda con injustos. Le dicen a los discípulos, ¿por qué vuestro Señor se reúne con la clase baja? ¿Por qué se reúne? ¿Por qué come con los pobres y con las prostitutas y con lo más bajo de la sociedad? ¿Por qué habla con samaritanos? Cuando eso no se hacía en ese día, porque vino viviendo
de la forma que se vive en su reino. Y cuando nosotros vivimos de la forma que se vive en nuestro reino, tenemos que crear un impacto. Cristo también, en este momento, Pablo, por boca de Pablo, nos dijo en Romanos 8, vamos a ir hasta ahí, en Romanos 8 se expresa nuestra posición de dignidad y de honor. Se expresa en los siguientes términos, en el término de vencedores. Romanos 8, versículo 28, comienza diciendo: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, a los que llamó, a estos justificó, a los que justificó, los glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Por qué dice? Bueno, seguimos, luego lo digo. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios y que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios nos ha sentado en un lugar reservado al vencedor. Sabemos, hemos visto películas, hemos leído libros, de que, y bueno, pasa hoy en la actualidad, el que gana una carrera, el que gana una copa, se le pone por encima del resto de los equipos y se le dice: tú eres el mejor. ¿Sí? Eso es así. Tú eres el más rápido, o eres el que más salta, o eres el que más... lo que sea. Pero se le pone en una posición de dignidad y se le da una copa y se le da dinero y lo que se le tenga que dar. Pero es puesto ahí arriba porque es el vencedor. Y dice: como nosotros hemos vencido, versículo 33, no hay acusación contra nosotros. Versículo 34, no hay condenación contra nosotros. Versículo 35, no hay separación contra nosotros. No podemos ser acusados por el mundo, podemos ser condenados por el mundo, podemos ser separados por el mundo, pero no podemos serlo por Dios. Ahora, aquí hay un segundo sentido en estos versículos. ¿Quién puede acusar a los escogidos de Dios? ¿Quién puede condenarlos? ¿Quién puede separarlos? Nadie. Pero fijaos que ¿quién es el que al final de los tiempos va a condenar? Dios. ¿Quién es el que al final de los tiempos va a acusar? Dios. Todos llegaremos, los cristianos llegaremos al tribunal de Cristo. Nosotros no seremos condenados ni separados. Y los que no han creído llegarán a lo que la Biblia llama el juicio del gran trono blanco. Y serán puestos delante de Dios y Dios dirá... No dice lo que Dios dirá, pero imaginando un poco, Dios dirá: bueno, preséntame tu vida, ¿qué has hecho con tu vida? Y en ese momento no habrá oportunidad de salvación, porque ese será un lugar de condenación, de separación y de acusación. O sea, Dios es el que al final Él tiene el poder para hacer todo esto. ¿Qué nos importa que nos acuse el mundo? Que el mundo nos dé de lado o que nos condene. No pueden hacer nada contra nosotros espiritualmente. Y si llegaran a quitarnos la vida,
no nos estarían arrebatando más que una carcasa. No nos estarían arrebatando nada más que lo físico que contiene el alma. Cristo llama a nosotros, habiéndonos puesto en esa posición, también nos llama con otro nombre. Lo tenemos en Romanos 8:14. En Romanos 8:14, el título, otro de los títulos de dignidad en los cuales Dios nos pone es herederos. ¿De acuerdo? Y empezamos en el versículo 14. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Hijo de Dios es el término más general de nuestra posición de dignidad. Pero vamos a enfocarnos en lo de herederos. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Nos ha llamado herederos. Y nos ha hecho herederos siendo nosotros, o sin ser nosotros, de su familia. No teniendo nosotros el derecho de heredar, por no ser de la familia de Dios. ¿Quién tiene el derecho de heredar? Cristo solamente, en el sentido espiritual. En el sentido terrenal, quien tiene el derecho de heredar son los hijos. Y Dios nos ha hecho herederos. Nos ha hecho coherederos con Cristo. ¿Herederos de qué? Del reino espiritual que vendrá. Y seremos sacerdotes en ese reino. En el reino milenial seremos sacerdotes y luego en el reino eterno que habrá aquí en la tierra. Pero somos hechos herederos. Y el heredero oye la voz. El heredero, a ver, ¿cómo expreso esto? El heredero es hecho hijo con plenos poderes, ¿de acuerdo? Cuando Dios dice que nos adopta, no nos adopta, pero con nuestra etiqueta de adoptados, ¿de acuerdo? Dios no tiene un montón de hijos y luego tiene al adoptado con su etiqueta aquí colgando del bolsillo que dice, yo soy hijo, pero soy hijo de segunda clase, porque soy adoptado. ¿Qué hace Dios? Dios nos hereda, nos llama a sus hijos y nos da la posición de sus hijos, con los derechos, con las responsabilidades y con todo lo que heredará Cristo. Cristo heredará el reino y Cristo será rey de ese reino y nosotros heredaremos con él eso. En Juan, venga, vamos a mirarlo. En Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. Dice el versículo 12 y 13: Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio derecho de ser hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dios, al hijo adoptado tú no lo engendras. Esto es básico. Un hijo adoptado es un hijo no engendrado. Pero ¿qué hace Dios? Dios cuando nos coge, nos engendra como sus hijos. Lo dice aquí. No es engendrado de sangre ni de voluntad de varón, sino de Dios. El hijo engendrado posee todos los derechos. Y nosotros hemos sido engendrados por Dios. Bueno, vamos a pasar al siguiente. El siguiente
lugar de dignidad es que Dios nos hace llamar santos. En Primera de Pedro está esto. En Primera de Pedro, capítulo 1, en Primera de Pedro, el capítulo 1, empieza a decirnos que aquí está. En el versículo 13 del capítulo 1, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. ¿Qué es una cosa santificada? Lo he dicho un montón de veces. Es una cosa apartada. Hemos sido sacados de los hijos de este mundo para ser puestos en una posición que es la de santificados. Ahora, cuando se usa la palabra santificar, siempre se está refiriendo a santificar con un fin. Los utensilios del templo, vasos, cuencos, cuchillos, todo eso, ¿estaba santificado para qué? ¿Para que estuviera en un cajón ahí guardado y decir, ¿eso es santo? No, estaba santificados para una utilidad. ¿Para qué hemos sido santificados nosotros? Para ser siervos útiles. ¿De qué utilidad eres tú para Dios? ¿De qué utilidad soy yo para Dios? No era el lugar cristiano, no era el plan de Cristo que un hijo de Dios suyo sea inútil. Y no me estoy refiriendo inútil en el sentido de insulto, sino inútil en el sentido de no servible, que no sirve. No era el plan de Dios que ninguno sea inutilizable. ¿Por qué? Porque Cristo bajó y dio ¿qué a los hombres? Dio dones. ¿Para qué? Para que vean lo bien que que toco el piano, que vean lo bien que toco la guitarra. ¿Para eso dio dones? O el que piense así. Dio dones para usarlos. Y no hay, hermano, no hay en ti inutilidad. Puede haber, no hay en mí inutilidad, puede haber en mí el yo no estar haciendo uso de lo que Dios me ha dado. Eso sí puede haber, pero no puede haber inutilidad. Ninguno aquí es inútil para el plan de Dios, para la obra de Dios. Ninguno. Ahora, como dice Pablo, en toda casa hay distintos utensilios. Unos son para honra, otros son para usos menos honrosos. Y Dios da a cada uno su sitio. Pero hay que ser útil a Dios. Y no es excusa la edad, no es excusa el sexo, si eres hombre, si eres mujer, no es excusa. Dios quiere que seamos útiles y debemos santificarnos para ser útiles. Pregúntale a Dios, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Cómo puedo ser útil? ¿Qué me has dado para que sea útil? Rápidamente, siguiente posición de honor, y voy a terminando. Somos también en Pedro, a ver, capítulo 2, versículo 9. Nos dice más, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para... Esto es una utilidad. Sois escogidos para... que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y quiero fijarme en ese versículo 9, porque es muy curioso cuando lo cotejamos con un versículo en Levítico que... Yo he sido tan fabuloso de no haberlo apuntado.
no os preocupéis, saldremos de esta, por algún sitio. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido. Va a dar aquí tres indicaciones. A ver si lo pone aquí. Muy bien, vamos a Éxodo 19. Éxodo 19. Si hay alguno nervioso porque tiene el pollo en el horno o los garbanzos cociendo, ya estamos terminando. Éxodo 19. En Éxodo, el capítulo 19, hay un paralelo increíble con el libro de Primera de Pedro. Fijaos, y para esto vamos a echar mano a nuestro querido aparato. Muy bien, aquí está. Fijaos que hablan en tres términos en Primera de Pedro. Quedaos en Éxodo, no vayáis a Primera de Pedro. Voy a ir. Dice, en Primera de Pedro, dice: vosotros sois linaje escogido, sois una familia especial. Linaje es la palabra familia, ¿de acuerdo? Sois una familia especial. Y dice de esa familia especial: es sacerdocio real, es nación santa y es pueblo adquirido. Le da tres características o tres definiciones de lo que nosotros somos. Y cuando hacemos el salto a Éxodo 19, versículo 5, dice: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Seréis mi pueblo tesoro. Eso no tiene ningún sentido en el castellano, pero se entiende. Mi pueblo especial, mi pueblo querido, mi pueblo diferente del resto. Versículo 6: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes. Pedro dice: somos real sacerdocio. Sigue diciendo Éxodo, versículo 6: vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. ¿Y qué dice Pedro? Somos nación santa. Todo lo que Dios quería en Éxodo 19 es cuando los ha sacado del desierto, los va a llevar a darle las leyes y les dice: vosotros, si seguís lo que os voy a dar, vais a ser esto. Y lo que Cristo está diciendo, lo que Dios está diciendo en Primera de Pedro es: vosotros sois la idea, lo que yo quería con ellos, lo he alcanzado en vosotros. Ahora, esto no quiere decir que Israel sea una representación de la Iglesia. Israel tiene su propio destino y Dios tiene su propio plan. Pero la idea que Dios quería que fuera el pueblo de Israel a las naciones, lo somos nosotros a las naciones. Sacerdocio, pueblo adquirido, hablando, mi pueblo tesoro, pueblo adquirido, hablando en términos de pertenencia. Real sacerdocio, hablando en términos de representación. Y nación santa, hablando en términos de ser apartados, de ser diferentes. Vamos a terminar ya, la semana que viene seguimos, pero ahí estamos. Objetivo de la predicación: reconocer la posición gloriosa en la que hemos sido puestos por su gracia, por su misericordia y por su amor. Vamos a orar. Gracias, nuestro Dios, nuestro Padre, porque nos has hecho tantas maravillas. Nos has dado bendiciones, Señor, físicas, pero las bendiciones que hemos recibido espirituales de tu mano son sin igual, no tienen, se queda corto el lenguaje para hablar de todo lo que tú has hecho por nosotros, de las maravillas que tú has querido hacernos por tu simple voluntad, Señor, porque tú has querido. No hay más palabras que agradecimiento, no hay más palabras que alabanza por lo glorioso que tú eres y por tanto amor que hemos recibido de ti. Gracias en el nombre de Cristo. Amén.